Hermanos, por favor, abran sus Biblias. Leeremos la palabra de Dios en Marcos 8, versículos 31 al 38. Yo leeré el primer versículo y ustedes así sucesivamente hasta el final, que lo leeremos todos juntos. La palabra de Dios dice en Marcos 8, 31: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente entonces. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora leemos todos juntos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra de Dios. Amén. Y continuamos con la palabra del Señor y vamos a seguir hablando, esta vez de Marcos, de la lectura bíblica del capítulo 8, versículo 31 al 38. Y seguimos en el tema central de Marcos, que habla que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y para Él servir significa hacer su ministerio, anunciar, como vamos a ver en este pasaje, su muerte en la cruz del Calvario. Su máximo servicio, el máximo ministerio del Señor es llegar a la cruz del Calvario y morir. Pero ¿cómo es que esto puede ser posible? Porque todas las personas quieren hacer algo, ¿no? Nadie planifica su vida para morir. No sé quién pudiese decir en este tiempo: yo quisiera morir, estoy viviendo para morir. Pero este exactamente era el Señor, y creo que esa es la idea que había en la mente de Pedro, cuando Pedro le empieza a reconvenir cuando el Señor Jesucristo anuncia su muerte. El Señor Jesucristo les dice que será rechazado por los principales, que vino a morir y resucitar. El Señor reprende a Satanás, que estaba utilizando a Pedro, y dice que el que quiera seguirle debe negarse a sí mismo, y si es posible hasta la muerte, porque el que piensa que salva su vida ocupándose de ella, perderá la vida eterna, pues aún poseyendo todo el mundo, no puede adquirir la salvación de su alma. Pues quienes niegan al Señor Jesucristo en este tiempo, tampoco serán reconocidos por el Señor en su segunda venida. El Señor Jesucristo anticipó su padecimiento, muerte, sepultura y resurrección. Seguirle es vivir para Él. Vivir para uno mismo es perderse. Vivir para Él es salvarse, pues el que rechaza al Señor Jesucristo será también rechazado por Él en su venida. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos como siempre con el Espíritu Santo que vive en nosotros, que es el asaz de nuestra salvación, el anticipo de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, háblanos, Señor, ilumina nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hicimos la pregunta hace 2 semanas acerca de quién es Jesús, y vimos el pasaje que leímos en el sermón que justamente titula ¿Quién es Jesús? En Marcos 8, 27 al 30, en los versículos precedentes a lo que estamos hablando el día de hoy. Yo creo que así como Pedro contestó, dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, habló y dijo correctamente. Hay muchas personas que van a hacer esta afirmación. Cuando se le pregunta ¿quién es Jesús?, van a decir: sí, yo conozco a Jesús, sé quién es Jesús, es el Salvador de este mundo. Y de verdad, culturalmente muchos conocen al Señor Jesucristo, históricamente muchos lo conocen. Estamos rodeados de una cultura cristiana donde todas las cosas hablan del Señor Jesucristo. Realmente no hay cosa que no puedas encontrar que habla del Señor Jesucristo.
Hace un tiempo fuimos a una oficina del gobierno por invitación de mi hija, una de nuestras hijas, y encontramos que habían cuadros pintados en el lugar frescos se llaman esos cuadros, que están pintados justamente en un revoque especial de yeso. Y ahí estaban pintados todos motivos del Señor Jesucristo y de la Biblia. ¿Quién es Jesús? Y muchos pueden responder como responde el apóstol Pedro. El Señor parte de Cesarea de Filipo y pregunta, ¿quién dice la gente que Él es? Los discípulos responden Juan, otros dicen Elías, otros algún profeta. Y cuando se les pregunta, ¿quién creen que Él era? Pedro responde que Él es el ungido de Dios, el Señor. Y el Señor les manda a callar, porque todavía no había ido a la cruz. No es que no quería que se sepa su mensaje el Señor. Lo que pasa es que todavía no había ido a expiar, no había ido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo inicia su jornada hacia el final, hacia la cruz, y parte justamente de Cesarea de Filipos. Pregunta si la gente sabía quién era Él. Y cuando Él pregunta lo mismo a sus discípulos, el único que se atreve a decir, y creo que habla en nombre de todos, es Pedro, que dice, eres el ungido de Dios. Y allá el Señor les dice, no digan nada a nadie, porque justamente le faltaba ir a morir a la cruz. Hermanos, muchas personas tienen una idea del Señor Jesucristo, pero tienen una idea equivocada de quién es el Señor Jesucristo. Porque si tuviesen una idea correcta de quién es el Señor Jesucristo, no tendrían la vida que tienen. Porque aquel que sabe quién es Jesús, aquel que sabe cómo es Jesús y vive como si no supiese, realmente no sabe quién es Jesús. Puede estar creyendo en un Jesús cultural, en un Jesús histórico, en un Jesús de los cuadros, en un Jesús de la idea de la familia, de la tradición de la familia, pero no en el Jesús que ha venido a morir por nosotros, que es el mismo Hijo de Dios. Esto estaba pasando con Pedro, que también se llamaba Cefas o Simón. Él no había entendido la extensión de su afirmación, pues así lo podemos ver cuando lo niega al Señor, cuando no es consistente en su conducta aún delante de los judíos y de los gentiles después de ser apóstol incluso, y cuando afirma también que el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender en 2 Pedro. Por eso es que el Señor habla claramente que tiene que ir a morir a la cruz y luego resucitar, y Pedro le empieza a reconvenir, esto es reprender. O sea, Pedro había afirmado algo correcto, había dicho Jesús es el Hijo de Dios, pero no había entendido la extensión de su afirmación. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que alguna vez uno afirma una cosa y cree que es así y había sido otra cosa. ¿Le ha pasado eso alguna vez? A muchos nos ha pasado. Pero aquí en lo más crucial le sucede al apóstol Pedro. Pedro afirma que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero él no entendió la extensión de su afirmación. ¿Por qué? Porque más tarde se puede ver que lo niega al Señor, porque si hubiese entendido bien la cosa, no lo hubiese negado al Señor. Entendía, pero no entendía bien la cosa. Y por eso estaba hablando más antes en un pasaje que hablamos un poquito más atrás, en otro sermón que habla acerca de la visión espiritual en Marcos también, que les dice a los discípulos, porque les sana a un ciego, primeramente le sana y dice, ¿ves? Le dice, sí, veo, dice, a la gente como árboles caminando. Otra vez ora y dice, ahora ves, ahora veo todo claro. ¿Sabe por qué hace ese milagro? Para decirles a los discípulos, ustedes ven, pero ven parcialmente nomás, no ven todo. No están viendo todo, están mirando, necesitan corrección, lentes de corrección 20/20 necesitan. Ven una parte de las cosas. Y aquí a Pedro justamente le estaba pasando esto, y este milagro que hizo el Señor justamente estaba hablando a esta condición de Pedro. De que Pedro no estaba viendo todo, su afirmación era correcta, pero la extensión de su afirmación él no comprendía porque no podía ver todo lo que era necesario que vea. Pues probablemente la expectación mesiánica que tenía del maestro sería estorbada por una repentina muerte en la cruz, porque le estaba reconviniendo al Señor, estaba diciendo, ¿cómo vas a decir que vas a morir? ¿Cómo vas a decir que vas a morir? ¿Por qué? Tendría ambiciones él. Tendría ciertas ambiciones de poder. De pronto, el que es el héroe, aquel que parece que va a ser el que tiene todo el poder político en la cabeza de Pedro, dice que va a morir. Dice, ¿cómo pues? No te va a morir. Es como que alguien vaya de candidato aquí a la presidencia de los Estados Unidos y diga, pero yo voy a morir, pero ¿cómo es eso? Toda la campaña estamos haciendo para que muera. No es que más bien se coloque un equipo de seguridad para que viva. Y Jesús está diciendo, no,
voy a morir. Por eso Pedro le está reconviniendo aquí. Y eso nos muestra también que Pedro no había entendido la extensión de su afirmación. Hay cuantos en este mundo que eso es así. Creen en Jesús, pero no entienden la extensión de su afirmación, no entienden quién realmente es Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso, así como dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces el Señor empieza a explicar claramente que no era que vino a satisfacer las ambiciones personales de los que tenían la expectación mesiánica en ese tiempo, que estaban esperando un Mesías guerrero que les liberte del poder de Roma, sino más bien empieza a hablar claramente diciendo que es necesario que yo muera, que sea rechazado por los principales de la nación, y que muera y que al tercer día resucite. Habló claramente el Señor, pero aún Pedro no podía entender eso, porque tenía unos oídos selectivos. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Cuando a una persona se le mete una cosa en la cabeza y le dice una otra cosa, ya no escucha. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Le dice uno, le dice otro, le recomienda otra cosa, le dicen, pero como ya estaba algo en su cabeza, lo demás ya no escucha. Porque supone que está haciendo en base a lo que ya ha pensado en su cabeza. Esto le estaba pasando a Pedro. Ya lo tenía en su cabeza, este es el Mesías, este es el hombre que yo tengo que seguir. Y cuando el Señor empieza a decir, voy a morir, no le puso atención ni siquiera a los milagros que había hecho todo ese Señor. Había otra cosa en su mente. A veces tenemos problemas y dificultades en la vida porque colocamos cosas en nuestra cabeza, vivimos bajo asunciones equivocadas en nuestra cabeza, especialmente de quién es el Señor Jesucristo. Versículo 31 dice, así que comenzó a enseñarles y que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y así como hablamos la anterior semana, los discípulos, específicamente Pedro, no tenían una idea clara acerca del Señor Jesucristo, especialmente en el alcance de la presencia del Señor en medio de ellos y de la humanidad. No estaba comprendiendo que el Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Estaba ahí hablando con Dios. Pero para él era un hombre nomás, un líder. Qué maravilloso, que hacía milagros, que multiplicaba los panes y que hacía, qué maravilloso. Me encontré con la persona que tenía que encontrarme en mi vida. Y uno que no conoce al Señor diría, tuve suerte. Y aunque Pedro respondió adecuadamente al maestro, cuando él preguntó quién él era, el comprender quién realmente nos puede llevar toda nuestra vida, quién realmente es Jesús nos puede llevar toda nuestra vida. Y si no leemos la palabra del Señor, no vamos a llegar a conocer al Señor bien. Sí, cuando muramos, si somos creyentes delante del Señor, vamos a llegar y sí, le vamos a conocer ya, cara a cara le vamos a ver. Pero con un conocimiento bajito vamos a llegar de Él. Pero ¿en qué nos beneficia conocer al Señor? Cuando conocemos al Señor, cuando entregamos nuestras vidas primeramente a Él, reconocemos que Él es el Hijo de Dios, primeramente nos da la salvación de nuestra alma. Y segundo, las verdades de conocer al Señor nos hacen vivir mejor en esta tierra temporal. No es que todo le va a salir bien, puede que algunas cosas no salgan bien, pero aún las cosas que son dificultades en su vida, dice que le ayuda a bien conforme al propósito de Dios. Va a haber sufrimientos, pero en esos sufrimientos Dios los canaliza para su bien. Es la diferencia, o sea, no está prometiendo aquí que todo le va a salir bien, que todo va a tener, que no le va a faltar dinero, no está diciendo eso la palabra del Señor. Le va a faltar dinero, algunas cosas no van a salir bien, pero está diciendo usted va a vivir conforme al propósito de Dios. Entonces es lo que está aquí diciendo la palabra del Señor. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, era Dios 100%, era hombre 100%, ahora estaba tratando de hacerle entender no solamente a Pedro, sino a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, que era necesario que Él muera, a pesar de que habían visto muchos milagros, de que Él tenía todo el poder para perdonar pecados, multiplicar los panes, sanar a los enfermos. Era necesario que vaya a la cruz. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían pecado en el huerto del Edén. Y le había sido imputado el pecado a toda la especie humana. De tal modo que cualquiera que nace después de Adán y Eva nace en pecado. Y apenas se da cuenta, y ni se da cuenta, empieza a pecar el ser humano. Es esclavo del pecado.
Y cuando peca, confirma su propia naturaleza pecaminosa y eso le condena al infierno eterno. Y el hombre necesita un Salvador. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso es que necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos conocerle, que no es solamente un hombre común como Pedro tal vez estaba pensando. Es hombre 100%, Dios 100%. Porque un hombre no nos puede salvar a otro hombre. Pero Dios sí nos puede salvar. Que se unen en Él tanto la humanidad como la divinidad y muere por nosotros en la cruz del Calvario y anuncia esta muerte. Por eso que Él tenía que ir a la cruz. O sea, no hay otra alternativa. Tenía que ir a rescatarnos de la imputación del pecado de Génesis capítulo 3 para todos aquellos que creen. Es la diferencia. La salvación es para todos los que saben que existe. No es para aquellos que conocen, que han visto el cuadro del Cristo pintado de Salvador Dalí. No es para ellos. Es para aquellos que creen, que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Que no es suficiente decir creo en Cristo y no entender la extensión de la palabra. Es necesario reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido a salvarnos del efecto de la caída de Génesis capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es lo que aquí Marcos está tratando de hacernos entender cuando registra en su narrativa este pasaje de las Escrituras. Esta afirmación del Señor no es lo contrario de lo que ellos posiblemente estaban esperando. Desde su perspectiva de la expectativa mesiánica, es una descripción de sí mismo, no como el general israelita que echará fuera al usurpador romano, sino como el siervo sufriente de Isaías 53. Ese es el Señor Jesucristo. No era el que se estaba imaginando, Pedro, del cual estabas reconviniendo y diciendo, ¿cómo vas a decir que vas a morir? Estás echando por el suelo todas mis ilusiones, mis sueños. Es el siervo sufriente, Isaías 53. Por eso Marcos dice, esto les decía, dice claramente, fíjese, les decía claramente, pero Pedro no entendió siempre, y así nos pasa, hermanos. Bien claro puede estar la Escritura, bien claro puede estar la palabra de Dios, pero nosotros todavía no querer entender, no querer tomar en cuenta. Quería decir que no les habló en lenguaje indirecto, eso quiere decir, sino en palabras directamente con lo que les sucedería. Si ellos pensaban que Jesús era el ungido de Dios, el Cristo, tenían que saber que vino a morir y que resucitaría al tercer día. ¿Por qué otra vez? Porque necesitamos salvación del efecto de la caída de Génesis capítulo 3. Esa es la cosa. Somos esclavos del pecado, desde que nacemos hasta que morimos. Nuestra tendencia es hacer el mal. Pero cuando hemos venido a Cristo, Él nos perdona nuestros pecados. Creemos en Él. Él nos perdona nuestros pecados y nos declara justos sin serlo. Y nos da su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos ayude a obedecer su palabra, la palabra de Dios. Y esa lucha que tenemos a veces, hago o no hago, y el Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores. Por eso la vida cristiana es sobrenatural. La vida cristiana no es una religión, es sobrenatural. Para comprobar que Pedro, aunque había afirmado que el Señor es el ungido o el Mesías, y no sabía la extensión de su afirmación, Marcos nos narra adicionalmente. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Eso quiere decir, como decir al Señor, ¿cómo iba a hacer semejante cosa? ¿Cómo iba a decir semejante cosa de sí mismo? ¿Cómo se iba a desear él lo malo? Desde su punto de vista, no estaba entendiendo lo de la resurrección. Hermanos, aquí Pedro estaba mostrando que no había entendido la extensión de su afirmación. Y así les pasa a muchas personas. Posiblemente no logran entender quién realmente es Jesús y viven como si Él no existiera. Porque si entendieran cómo es Jesús, no tendrían la vida que tienen. Hermanos, la respuesta del Señor fue contundente. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, así como le reveló Dios que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, ahora estaba siendo instrumento de Satanás.
Pedro estaba en el lado equivocado, estaba tratando de persuadir al Señor que no vaya a la cruz, de acuerdo al tema central de Marcos, que para esto vino. No vino para ser servido, sino para servir. Hermanos, esto ya en la vida cristiana. Podemos ser muy útiles para las cosas del Señor, pero a veces nos prestamos y somos útiles para las obras del enemigo también. Promovemos las cosas de Dios y con nuestra vida promovemos las cosas de Satanás. Esto le ha pasado al apóstol Pedro aquí. Tú eres el Mesías, aunque no entendió todo, dijo la verdad. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y de pronto cuando el Señor dice voy a morir, no vayas a la cruz, por poco no le toca maderita, ¿no? Dios le usó, pero también el enemigo le estaba usando. ¿Y cuál es la diferencia de ser usado por el Señor y por el enemigo? El conocimiento de la palabra del Señor. Le faltaba un conocimiento completo de lo que es el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y al conocer la palabra de Dios podemos evitar este tipo de errores. Muchos saben quién es Jesús, pero no se dan cuenta de la implicación de creer en Él porque no le conocen bien. Por eso, más antes, cuando sanó al ciego, el Señor les transmitió el mensaje de que ellos veían, pero no veían bien, ya que después de esto verían mejor, especialmente después de su resurrección. Así pasa con muchas personas. Mientras conocemos al Señor y hacemos afirmaciones verdaderas de Él, a veces todavía somos instrumentos de Satanás. Nos ponemos del lado equivocado del reino de Dios, pues nos enfocamos en cosas de los hombres y no en cosas de Dios. ¿Sabe, hermano? La peor distracción que te aleja de Dios es ocuparte de las cosas de los hombres. Eso no quiere decir que no tengas cosas, no quiere decir que no tengas trabajo, eso no quiere decir, eso vamos a ver un poquito más después, no quiere decir eso. Significa más bien vivir haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Si te levantas por la mañana, sacas el hielo de tu carro, sacas para la gloria de Dios. Si manejas tu carro, paras en el semáforo para la gloria de Dios. Llegas al trabajo, empiezas a trabajar, trabajas como para el Señor, para la gloria de Dios. Vuelves de tu casa, estás comiendo tu lunch para la gloria de Dios. Haces comentarios, lees las cosas para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios. O sea, nosotros tenemos que estar siempre del lado del Señor. No así como el apóstol Pedro, que cometió esta equivocación, que en lugar de colocarse por el lado correcto, se colocó en el otro lado. El Señor les dice que será rechazado por los principales, morir y resucitar. Entonces Pedro intenta detener al Señor de ir a la cruz. El Señor se da cuenta que Satanás estaba utilizando a Pedro y les reprende. El Señor Jesucristo, el Mesías, fue rechazado por su pueblo, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Aunque sus discípulos no entendieron su misión hasta después de su resurrección, el Señor Jesucristo anticipó claramente su padecimiento, muerte, sepultura y resurrección. Cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que el Señor intencionalmente vino para morir en la cruz del Calvario y partió de Cesarea de Filipos en su última jornada, en un periodo de 6 meses, sabía que estaba yendo en dirección de la cruz después de haber hecho su ministerio. Y aunque sus discípulos todavía pensaban que iba a ser ese líder que iba a sacar a los romanos de su territorio, el Señor Jesucristo habló claramente que vino a morir, ser sepultado y al tercer día resucitar. ¿Con qué? Con el motivo de salvarnos del efecto de la caída, del pecado con el cual nosotros nacemos desde que somos niños debido a la imputación del pecado de Génesis capítulo 3. Esa es la razón. Por eso que el Señor no vino, la principal cosa del Señor no fue hacer milagros, echar demonios, no fue eso. Eso solamente es para apoyar, para confirmar su ministerio, porque Él ha dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el máximo servicio que Él otorga es ir a la cruz y morir por nosotros en ella. Y así lo hizo. Versículo 34. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, inmediatamente después de esto empieza a hablar, porque Pedro estaba teniendo las ideas equivocadas de qué seguir al maestro. Y seguramente sus otros discípulos también, y la gente que les rodeaba también, estaban pensando tal vez algo diferente. Y alguna vez les dijo el Señor,
Ustedes me siguen porque comen pan, porque hago milagros de pan. No me están siguiendo por lo que yo soy, el Hijo de Dios que ha venido a salvarles de su pecado. No me están siguiendo por eso, están siguiéndome por las cosas que ustedes reciben de mí, por los beneficios que da mi ministerio, por las cosas materiales que ustedes me están siguiendo. Ay, dice el Señor, hay cosas más importantes que las cosas materiales. No quiere decir que no vale la pena trabajar, hay que trabajar, pero hay que enfocarse en lo que más importante es en la vida, que es la salvación del alma, mi querido hermano. ¿Cuándo dicen amén? Aquí se refiere a la gente, a sus discípulos, ¿no? Está diciendo, si alguno, dice, llamando, dice, a la gente y a sus discípulos, hace una afirmación clara de lo que es seguir al Señor. Como hemos dicho, no es por los favores que pudiésemos obtener de Él, o las expectativas que pudiésemos tener de Él, así como Pedro tenía, pero lo que dice el texto es así. Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No le está dando una indirecta a Pedro, le está dando una directa, pues. Esto no es una indirecta, es una directa, porque le está diciendo de frente, ¿no? Tiene expectativas, pero aquí está diciendo bien claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Esto tiene un aspecto negativo. Está diciendo que se trata de negarnos a nosotros mismos. En lenguaje figurado, está diciendo que el Señor quiere que nosotros nos volquemos de la idolatría de vivir centrados en nosotros mismos y en todo intento que nos orienta a vivir nuestras vidas por los dictados de nuestros propios intereses. En otras palabras, no vivir para nosotros, pues hemos sido creados para la gloria de Dios y no para la gloria de nosotros mismos. No fue así en el Edén. Está diciendo, no vivas una vida antropocéntrica. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. No vivas para las cosas que tú quieres, vives para la gloria de Dios. Cuando dicen amén. Y esto le está diciendo a Pedro, ¿ok? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres estar conmigo? Me estás diciendo que no vaya a la cruz. Apártate de mí, Satanás, me sirves de tropiezo, voy a ir a la cruz. Pero si de verdad tú quieres seguirme, y si de alguna manera entiendes, como que más tarde Pedro entenderá. ¿Qué escena más triste de Pedro? Entre paréntesis, después de la resurrección del Señor, cuando el Señor aparece en el mar y estaban cocinando pescado los discípulos, y el Señor se acerca, ¿no? Después de que ha resucitado ya. ¿Y qué le pregunta? Pedro, ¿me amas? Ay, 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 ay. Él le dice, sí, Señor, te amo. Otra vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, te quiero. ¿No? Algo así. Y la tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, no te puedo esconder mi corazón. Sabes lo que hay ahí, hasta qué punto, hasta ahí. Sabes que hay. Pero la linda cosa, hermanos, ahí es que Dios, a pesar de cómo era el corazón de Pedro, el Señor le había elegido para salvación, y esa es la bendición. Si usted es un hijo de Dios, el Señor le ha elegido para salvación y lo ha amado como usted es. Pero Él quiere que cambie, Él quiere que obedezca, Él quiere que viva entendiendo quién es Él en su vida. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, el que quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. No viva para sus propios deseos personales. En otras palabras, no viva para el éxito personal. Viva para Cristo. Que si trabaja, trabaje para el Señor. Por eso que los creyentes intentamos ser buenos mayordomos. No somos dueños de ninguna cosa que tenemos. ¿Han visto la pareja que ha venido a dedicar a su niño? Ni siquiera es su niño, es del Señor. Porque así uno acepta que solamente es un administrador de las cosas de Dios. Y entonces por eso le dice el Señor cuando le llama a Pedro, Pedro, sígueme. Eres pescador, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Hermanos, y la palabra que habla de negarse completamente es negarse, o negar que se conoce a alguien, es la palabra en griego, que dice que se niega que se conoce a alguien. Cuando dice niéguese a sí mismo, está usando la palabra que dice que se niega que se conoce a uno mismo. O sea, uno no vive para satisfacer sus propios deseos si quiere ser discípulo del Señor Jesucristo. Vive para satisfacer los deseos de su Señor. Eso enseña la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, dice Pablo, no dice siervo de Jesucristo. Eso es bien bonito en español.
Dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Entendió bien? Un esclavo no vive para sus propios deseos. Un esclavo no le manda a nadie. A un esclavo le mandan todos. Por eso dice Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo bien lo que dice? Y dice, tome su cruz cada día. Está diciendo aquí. Es un aspecto positivo ahora del discípulo del Señor Jesucristo, que tome su cruz cada día. Aquellos que eran condenados a la crucifixión en el Imperio Romano, se les obligaba a llevar su propia cruz, o por lo menos el travesaño de la cruz, o la viga transversal de la cruz, hasta el sitio de la ejecución, haciéndoles aceptar la autoridad de Roma y haciéndoles aceptar su culpa. Cuando uno era condenado a la cruz por un crimen que había cometido, tenía que llevar su cruz hasta el lugar donde le van a crucificar. Tenía que cargar su propia cruz. ¿Por qué? Tenía que aceptar primero el poder de Roma para decir, Roma te está castigando, Roma te está quitando la vida, Roma te está ejecutando. Y segundo, estás aceptando tu culpa. Por eso estás cargando esta cruz. No estás cargando porque te has portado bien, estás cargando esta cruz porque te has portado mal. Has hecho en contra de las leyes de Roma. Y aquí, esta es una forma figurada de ser discípulo del Señor Jesucristo. Que las personas deben someterse a la autoridad del Señor, aceptar la culpabilidad de su pecado y, si es posible, hasta la misma muerte. Aquí el discipulado del Señor está planteando, ser discípulo del Señor no es un discipulado de conveniencia, nada más cuando todo parece bien y mi zona de confort. Aquí está diciendo que ser discípulo del Señor Jesucristo es negarse a uno mismo y, si es posible, hasta la muerte. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Uno tiene que estar dispuesto a morir por su fe. Uno tiene que estar dispuesto a morir por decir y a sostener que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que nos ha librado de la condenación del pecado de Génesis 3 que nos ha sido imputada por Adán y Eva. Por eso, hermanos, ningún sufrimiento es bien grande para un cristiano. Te trata mal a alguien, eso no es nada. ¿Estás sufriendo por alguna situación? Tampoco es nada, hermano. El creyente, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo, tiene que estar dispuesto a ir hasta la muerte. Cuando veo la prensa nacional, veo que los creyentes y los cristianos siempre estamos siendo perseguidos a nivel a todos los niveles. ¿Nos va a extrañar esto, hermanos? No. Vivimos como hijos de Dios en un mundo adverso. Y hemos sido llamados a ser discípulos del Señor negándonos a nosotros mismos y con un compromiso hasta la muerte. Por eso los primeros discípulos del Señor morían como si nada. Los llevaban a los circos romanos y en lugar de que hagan el espectáculo corriendo por el circo sin querer morir, se quedaban tranquilos y morían. Y nadie disfrutaba nada porque los cristianos no corrían. ¿Para qué van a correr? Si tenían compromiso con el Señor hasta la muerte. Eso enseña la palabra del Señor. Por eso en las primeras épocas del cristianismo se ha podido verificar esta misma enseñanza del Señor en la vida de los creyentes. Hermanos, no es para uno mismo que tiene que vivir, sino para la gloria de Dios. Pero la condición pecaminosa del hombre no le permite. Por eso tiene que vivir cada día reconociéndose pecador del Señor, pero cargar la cruz significa someterse al Señor Jesucristo. Y si es posible hasta el sacrificio de la muerte. En otras palabras, está diciendo que uno no puede vivir para Dios y vivir para uno mismo a la vez. Si quiere ser discípulo del Señor, está hablando de vivir una vida cristocéntrica. Eso no quiere decir que no vamos a tener trabajos, que no vamos a tener una casa, que no vamos a aspirar, que nuestros hijos se eduquen. Eso no está diciendo la palabra. Está diciendo que todas esas cosas que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. No para la gloria personal. Por eso, si tengo una casa, gracias a Dios y que lo use para la gloria del Señor. Si tengo un automóvil, gracias a Dios y que lo use para la gloria del Señor. Si tengo un trabajo, gracias a Dios, que lo use para la gloria de Dios.
Así como el apóstol Pablo dijo más tarde, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar, ganancia. Él había entendido bien esta enseñanza del Señor Jesucristo. Un discípulo tiene que vivir rendido a Dios, someterse a Dios. Y el Señor Jesucristo realmente obedeció hasta la muerte, como Él mismo lo enseña. Literalmente fue a la cruz. Porque si sigues pensando en tus intereses terrenales o piensas que estos valen la pena para dejar de considerar a Dios y ser discípulo de Él, realmente no estás salvando tu vida, sino la estás perdiendo, porque dice el texto, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si vas a vivir para las cosas terrenales, ¿piensas que estás ganando? ¿Piensas que estás salvando tu vida, que con prestigio vas a morir y vas a pasar? Posiblemente con prestigio de este mundo. Pero el que salva la vida en este mundo, se ocupa de las cosas de este mundo solamente, no podrá salvar, va a perder su vida, dice. Pues esta vida terrenal es temporal, se pasa. No vivas engañado por las cosas de este mundo, pues dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Que si uno vive una vida cristocéntrica, uno vive una vida para la gloria de Dios, es porque esta persona es salva. Por eso vive para la gloria de Dios y esta persona va a salvar su vida. No sé cuál camino tú prefieres. ¿Vivir para los intereses de esta tierra, que son temporales, o vivir para los intereses eternos? Los intereses de esta tierra te dan satisfacciones temporales. Otra vez, no estoy diciendo que no hay que tener un trabajo, que no hay que tener una casa, que no hay que buscar educación, de ninguna manera. Pero no tenemos que amar ni la educación, no tenemos que amar ni el trabajo, no tenemos que amar ni los bienes materiales de esta tierra. Hay cuántas personas que más cuando se rasga su cara que cuando le pasa algo, cuando alguien se enferma. ¿Por qué? Porque aman más las riquezas que a Dios. ¿De qué le vale al hombre? Y eso vamos a ver un poquito más allá. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lo que está diciendo es el que vive para la gloria de Dios va a salvar su vida, va a disfrutar también de esta tierra temporal. A veces nos manda pruebas el Señor, nos manda pruebas. No podemos evitar las pruebas, no podemos evitar el sufrimiento, pero si vivimos para la gloria de Dios, vamos a salvar nuestra vida, eso dice. Pero no porque vivamos eso, sino por creer en Cristo, que es el Hijo de Dios. Y esta es una paradoja, porque aparentemente perder la vida por ser discípulo del Señor, por volcarse de la idolatría, de vivir centrado en uno mismo, y en todo intento que orienta nuestras vidas por los dictados de nuestros propios intereses, es perder nuestra vida temporal. Pero es ganar, porque es obedecer al eterno y soberano Dios y decidir vivir sometido a Él y en el reconocimiento de la salvación que Él ha obtenido para nosotros en la cruz. Aquí en este verso aclara más, porque dice, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale al hombre o a la mujer si posee muchas cosas de manera que hasta pudiese poseer todo el mundo y es condenado al infierno que merecen sus pecados? Está hablando de aquellos que viven y se ocupan para vivir solamente la vida temporal sin pensar que existe una vida eterna después de la muerte, lo cual puede ser lejos de Dios en la condenación eterna si uno no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y le sigue. No hay dinero que pueda comprar la salvación del alma. No hay dinero que pueda comprar un segundo en el cielo. Solo someterse a Dios, tomar su cruz cada día y reconocer que el Señor Jesucristo es Dios, el Salvador. Por eso ese texto dice, ¿o qué recompensa, versículo 37, dará el hombre por su alma? Puedes acumular todas las riquezas de este mundo. Aquí en los Estados Unidos no solo hay millonarios, hay billonarios. Ni toda su fortuna puede comprar un segundo en el cielo. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué te vale que tengas todos los disfrutes que quieres y no tengas un segundo en el cielo? Eso está diciendo el Señor aquí.
está haciendo pensar y está hablando a Pedro, está hablando a los discípulos, está diciendo a cada uno de ellos que no es el Mesías terrenal que ellos están esperando, que el Señor Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado de la caída y que tiene que morir. Y les está haciendo pensar, ¿y de qué te vale, Pedro, buscar poder, buscar posición, si un segundo no vas a poder estar en el cielo? Pero no estoy diciendo que tampoco es malo. Los hermanos que están en política, no estoy diciendo eso que está malo, que un presidente sea cristiano, un vicepresidente como el que tenemos actualmente, no estoy diciendo eso. Sino que amar eso más que a Dios es el pecado. Si uno es discípulo del Señor Jesucristo, no puede amar más su posición que al Señor Jesucristo. Así sea presidente, así sea vicepresidente de Estados Unidos. Porque cuando uno ama más eso, está viviendo para sí mismo una vida antropocéntrica, no cristocéntrica. Por tanto, está dedicándose a las cosas terrenales, no a las cosas celestiales. Por tanto, aunque gane todo el mundo y todo el poder del mundo y pierde su alma, porque no hay con qué pueda comprar su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. El Señor dice que si se quiere seguirle hay que negarse, si es posible hasta la muerte, porque el que piensa salvar su vida ocupándose de ella la perderá la vida eterna. Pero aún poseer todo el mundo no le puede hacer adquirir la salvación de su alma. Seguir al Señor es dejar de vivir para uno mismo, sometiéndose a Él y vivir para la gloria de Dios, porque ocuparse solamente de las cosas terrenales no es tener la vida eterna, pues ningún valor terrenal puede adquirir la salvación eterna. Seguimos al Señor, seguir al Señor es vivir para Él. Vivir para uno mismo es perderse, vivir para Él es salvarse. Versículo 38, luego dice, ¿por qué el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora? En otras palabras, el que niega al Señor no les reconoce como a Dios y Salvador en este tiempo. Eso quiere decir, si se avergonzare, eso en ese lenguaje de ese tiempo, está diciendo el que se avergonzare o el que le niega y no les reconoces como Dios y Salvador en este mundo, que posiblemente te mantiene entretenido. La siguiente parte del versículo dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tampoco estas personas que no le aceptan al Señor Jesucristo y han decidido vivir para el placer, para las cosas de este mundo, solamente para este mundo, también el Señor cuando venga en su segunda venida no te podrás reconocer. Te dirá, apártate de mí, porque el que ha creído en Cristo, el que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, el que le ha reconocido como a Dios, tiene el sello del Espíritu Santo. Y cuando venga en su segunda venida, vas a reconocer a aquellos que están sellados con su Espíritu Santo. Por eso, el que le niega en este tiempo, Él también le negará. No hay otra, ya no habrá más alternativa, no habrá más posibilidad. El tiempo ya habrá pasado, se habrá acabado. No hay más oportunidad, pues, de acercarse al Señor, porque ya llegó el Señor Jesucristo por segunda vez como juez. Ya no vino para salvar, sino para recoger a aquellos que creyeron en Él. Pues no son hijos de Dios aquellos que descienden de Adán y Eva y tienen una naturaleza pecaminosa imputada, aquellos que no se han negado a sí mismos, aquellos que no se han volcado de la idolatría de vivir centrados en sí mismos y de todo intento que orienta sus vidas por los dictados de sus propios intereses. Estos no serán reconocidos por el Señor, pues no se identificaron con Él en este mundo temporal. Será tarde. Y esto es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Pedro, tengo que morir. Tengo que ir a resolver un problema mayor que las pequeñas aspiraciones que tú tienes. Tengo que ir a la cruz, a expiar en la cruz. Y aquí le está diciendo lo que cuesta ser discípulo. Le está diciendo, Pedro, cuando me sigas, tienes que estar dispuesto a morir. Y creo que al final de su vida entendió. La tradición dice que Pedro, cuando lo quisieron crucificar, pues no está eso en la palabra de Dios, pero la tradición dice que cuando lo quisieron crucificar en Roma a Pedro, él dijo, no me crucifiquen como mi Señor, no merezco morir como mi Señor, a mí crucifíquenme de cabeza. Y se hizo crucificar de cabeza Pedro, dijo, no merezco morir como mi Señor. Es muy posible que al final de su vida Pedro sí entendió quién es Jesús.
le llevó toda a una vida a un hombre que estuvo con Jesús, entender quién era su maestro. Eso es vivir con el Señor. ¿Aceptas el desafío? ¿De qué cosa es que tanto te quejas? ¿Qué cosa te hace tan incómodo en tu vida? ¿Qué cosa no tienes que siempre quisieras tener y que te incomoda y que parece que se está cayendo todo? El Señor nos ha llamado para ser discípulos y estar dispuestos a morir. Lo que te está pasando no es la muerte todavía, así que lo puedes aguantar y seguir al Señor Jesucristo. Existen personas que niegan al Señor Jesucristo en este tiempo. Por tanto, tampoco el Señor podrá reconocerlos como a sus hijos en su venida. Rechazar al Señor en este tiempo es rechazar también la vida eterna que le ofrece a los que en Él creen. El que rechaza al Señor Jesucristo también será rechazado por Él en su segunda venida. El Señor les dice que será rechazado por los principales, morir y resucitar. El Señor reprende a Satanás, que estaba utilizando a Pedro, y dice que el que quiera seguirle debe negarse, y si es posible hasta la muerte, porque el que piensa que salva su vida ocupándose de ella perderá la vida eterna. Y aún poseyendo todo el mundo, no le puede hacer adquirir la salvación de su alma, pues quienes niegan al Señor Jesucristo en este tiempo tampoco serán reconocidos por el Señor en su segunda venida. El Señor Jesucristo, el Mesías, fue rechazado por su pueblo, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó. Seguir al Señor es dejar de vivir para uno mismo, sometiéndose a Él, vivir para la gloria de Dios, porque ocuparse solo de las cosas terrenales es perder la vida eterna. Pues ningún valor terrenal puede adquirir la salvación eterna, porque rechazar al Señor en este tiempo es rechazar también la vida eterna que ofrece a los que en Él creen. Hermano, el Señor Jesucristo anticipó sus padecimientos en muerte, sepultura y resurrección. Seguirle es vivir para Él. Vivir para uno mismo es perderse. Vivir para Él es salvarse, pues el que rechaza al Señor Jesucristo será también rechazado en su venida. Por eso este sermón se titula Viviendo para el Señor Jesucristo. Si tú dices que vives para el Señor Jesucristo, entonces has aceptado a negarte a ti mismo y ser fiel al Señor hasta la muerte. Y esta es una pregunta que tienes que responderte en tu corazón. ¿Cuán fiel eres al Señor? ¿Le sigues al Señor que te ha salvado? Y cuando el Señor preguntó a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Aunque no entendió la extensión total de su afirmación. Pero hoy tenemos el chance de entender que Jesús es el Hijo de Dios y comportarnos conforme a eso en nuestras vidas y vivir de acuerdo a eso para la gloria del Señor. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Te damos gracias otra vez por este pasaje de la Escritura que nos pone, Señor, en perspectiva nuestra verdadera creencia de lo que tú eres, el Hijo de Dios mismo. Y por eso el día de hoy oramos y te pedimos, Señor, que reflexiones nuestro corazón con tu Espíritu y que si hoy tenemos que reconciliarnos contigo para seguirte, Señor, de veras como eres tú, ser fieles, Señor, hasta la muerte. Y así como en otros pasajes de la Escritura dice que seamos fieles hasta la muerte, que tú nos darás la corona de la vida. Igualmente, Señor, el día de hoy podamos reflexionar para volcarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a andar obedientes. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como el verdadero Hijo de Dios y vivir conforme a esa afirmación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y si usted tiene algo y quiere reconciliarse con el Señor, puede quedarse después del servicio. Yo voy a estar un momento aquí. Y si usted quiere reconciliarse con el Señor y ponerse en orden con el Señor, arrepentirse de alguna cosa y reencaminar su vida cristiana, y el Señor ha tocado su corazón, pues le invito a que se quede. Y también le animo que esta semana comparta quién es realmente y qué es la vida cristiana a los compañeros de trabajo o con quienes se encuentren en su camino. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.